cuando hablamos de igualdad ante la ley, es sí una igualdad muy importante, la única que tiene sentido en una sociedad abierta, igualdad ante la ley que hay que agregar que está anclada y atada al concepto de justicia, porque igualdad ante la ley de ir todos a la cámara de gas no tiene sentido, hay que agregar justicia, y justicia es dar a cada uno lo suyo, según la definición clásica de Ulpiano, y cuando hablamos de lo suyo hablamos de la propiedad, es inseparable la igualdad ante la ley de la propiedad. Pero la guillotina horizontal, esto es, degollar a los que suben más de cierto nivel para hacerlo igual, está produciendo un fenómeno realmente extraño y llamativo, y en todos los medios se enfatiza que necesitamos una sociedad igualitaria, y no quieren decir, el contexto no es igualdad ante la ley, sino el contexto es el igualitarismo de resultados. Y eso es contradictorio porque la gente cuando va al supermercado y afines está asignando recursos, está produciendo desigualdades según la eficiencia de cada cual para atender sus necesidades. Sin embargo, a la salida del supermercado el político le dice vamos a redistribuir ingresos. Quiere decir volver a distribuir por la fuerza lo que libre y pacíficamente distribuyó el consumidor en el supermercado. Tal vez, como sugiere Thomas Sowell, los economistas no deberíamos de hablar más de distribución, porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Aparece desde John Stuart Mill en adelante, en ese error de producción y distribución que estableció esta gran persona, John Stuart Mill, y seguimos con esas reflexiones. Y cuando decimos que se redistribuye por la fuerza, el problema es que se están reasignando recursos, reasignando los siempre escasos recursos en direcciones distintas de la que habría distribuido la gente. ¿Y eso qué implica? Implica derroche de capital, despilfarro, y a su vez, ¿qué implica el derroche de capital, el despilfarro? Bajas de salarios e ingresos en términos reales, porque la única causa de ingresos y salarios en términos reales para que se eleve son las tasas de capitalización. Y si se consume capital, bajan salarios e ingresos en términos reales. Tal vez esto podemos decir, no sé, no quiero cargar las tintas, porque ya bastante esfuerzos hacemos los liberales, pero a mí me parece un buen ejercicio, en lugar de decir por qué la gente no entiende esto, decir por qué soy tan inepto para pasar a este mensaje. Y como somos más benévolos con uno mismo que con los demás, tiende a bajar los decibeles y tiende a calmar los nervios, y tratamos de pulir mejor el mensaje en la próxima clase o en el próximo libro o lo que fuera. Entonces, me parece que hay cierta deficiencia en mostrar que las políticas económicas que criticamos afectan principal, aunque no exclusivamente, a los más necesitados. Entonces, y otra vez digo, esto no es consecuencia del lobby, de los intereses creados, sino de gente de buena fe que no le están pasando bien el mensaje, sobre todo si son cosas cortas. Si uno tiene la oportunidad de estar un semestre o un año frente a alumnos, es casi seguro el éxito. El que a uno le digan esto me cambió la vida, esto me hizo ver otra perspectiva, la gente que lo dice no se da cuenta que no hay precio más alto y no hay mejor reflexión que esas, que prácticamente es una experiencia que se repite en todas las clases de los liberales. Ahora, también es importante subrayar que en la medida en que se logre el igualitarismo, se está destrozando la división del trabajo. Porque imaginemos una sociedad realmente igualitaria, donde todos fuéramos iguales. Sería un espanto esa sociedad. Incluso la conversación sería muy aburrida porque estamos hablando con el espejo. Además de que a todos nos gustaría la misma mujer, todos quieren ser médicos, la división de trabajo y la cooperación social se destruiría. De manera que es una bendición, porque el delta de rentas y patrimonios es absolutamente irrelevante reflexionar sobre eso si hay un mercado libre y una sociedad abierta, porque es consecuencia de lo que está votando la gente. Entonces, en la medida en que el emprendedor satisface los intereses de otros, está aumentando
su patrimonio. Lo único que sí debe descartarse, que es lo más que ocurre lamentablemente en estas sociedades, son los empresarios prebendarios. Es decir, los ladrones con guantes blancos que se alían con el poder para estafar a la gente. Esto no es lo que estamos diciendo cuando hablamos de comerciantes y cuando hablamos de empresarios o emprendedores. Hace poco escribí estos ensayos cortos, que no quiero llamarlo artículo para no subestimarme. Escribí un artículo que se llama Un académico bestseller, que es Harari, que acaba de salir 2 tomos, donde precisamente pone énfasis en el tema del igualitarismo y señala una cosa curiosa que varios economistas clásicos, que no quiero mencionar ahora, se han referido también. A menos que inviertan en áreas que no son productivas. Por ejemplo, los que ponen el dinero bajo el colchón. A mí me parece muy importante subrayar que en todos los casos, absolutamente en todos los casos, se está beneficiando a terceros. Y en la medida en que no se beneficia a terceros, consume capital el que está procediendo de esa manera. Por ejemplo, si se pone el dinero bajo el colchón, manteniendo los demás factores constantes, quiere decir que va a haber menos dinero en relación a los bienes y servicios. Si hay menos dinero, quiere decir que los precios van a tender a bajar, lo cual quiere decir que se está transfiriendo poder adquisitivo a terceros. Además de que el concepto de productividad y eficiencia tiene una carga muy grande de subjetivismo. Hay en esta idea, como todos ustedes saben, en esta idea del igualitarismo, una noción, para usar terminología de la teoría de los juegos, una noción de suma cero. El que gana es porque otro está perdiendo. Tiene un concepto estático de riqueza y no dinámico de riqueza. Y esto no quiere decir necesariamente que aumente la materia. Lo que aumenta es el valor, porque si seguimos la teoría de Lavoisier en física, nada se consume, todo se transforma. Pero el ejemplo de los teléfonos, por ejemplo, el teléfono antiguo tenía mucho más materia que el teléfono moderno, y el teléfono moderno presta mucho más servicios y tiene más valor. Por último, en esta noción del igualitarismo está esto que se ha tratado tantas veces, que es la noción de justicia social. Que Hayek ha dicho, el adjetivo social, puesto después de cualquier sustantivo, lo convierte en su antónimo. Esto es justicia social, economía social de mercado, derecho social, significa la antítesis, porque solamente tiene 2 acepciones la justicia social. O es una redundancia fenomenal, porque la justicia no es un concepto que se puede tratar entre minerales o vegetales, sino es social en el sentido de humana, o significa sacarles a unos lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece. Esta última acepción es la más generalizada cuando se habla de justicia social. Y también en este contexto el concepto de derecho. En la Argentina, en la época de los Kirchner, y tantas otras épocas, lamentablemente, en la Argentina, se ha insistido que hay que agradecerle al gobernante porque el gobernante ha facilitado nuevos derechos. Derecho, no sé, a una motocicleta de 4 escapes, derecho a vitaminas, a hidrocarburos, en fin, a vivienda, derecho a educación, en fin, sin comprender que la contrapartida del derecho es una obligación. Si yo gano 1.000, hay una obligación universal en respetarme esos 1.000, pero si yo reclamo 2.000 sin ganar los 2.000 en el mercado y el gobierno otorga semejante derecho, entre comillas, esto implica un pseudo derecho porque se está lesionando a quien tiene que dar la diferencia.
se ha llegado a cuestiones bastante ridículas, ¿no? Por ejemplo, afortunadamente en la Asamblea Constituyente de Ecuador no prosperó la idea cuando los constituyentes propusieron incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Esto suena como una producción de Woody Allen. Esto también ha incluido a algunos autores prominentes como John Rawls y muchos del socialismo de mercado para hacer el siguiente razonamiento. Bueno, pero reconozcamos que los talentos adquiridos son mérito de la persona que los adquirió, pero los talentos innatos no son méritos de la persona que los tiene. Por lo tanto, hay que seguir, según John Rawls y otros equivalentes, hay que establecer el principio de compensación, o sea, compensar monetariamente esta deficiencia de no tener estos derechos naturales. Bueno, aquí hay una especie de galimatías y algo bastante pastoso y confuso, porque no es posible escindir ni separar analíticamente los talentos naturales de los adquiridos, puesto que los adquiridos son consecuencia de los naturales. Si no hubiera tenido los naturales, no tendría los adquiridos. Por una parte. Por otra parte, ex ante, incluso el sujeto actuante no sabe cuántos talentos tiene a menos que se dé la oportunidad. Y la oportunidad disminuye en la medida que se interviene el mercado con el principio de compensación. Ex post, o sea, después del acto, tampoco es posible saber qué porcentaje del stock de talentos utilizó, no solo terceros, que es muy difícil ya de por sí, sino la misma persona, el mismo sujeto actuante. Y además, esos talentos son cambiantes y no se puede detectar cómo se reflejan en el mercado porque el sistema de precios está intervenido a través del sistema de compensación. Pero si fuera posible detectar cuáles son los talentos naturales, cuáles son los adquiridos, cuál es el stock, la idea de la compensación está eliminando el termómetro, puesto que solo las diferencias de rentas y patrimonios están mostrando las distintas eficiencias. Para no decir nada otra vez comparaciones interpersonales, cómo se compara el talento de un pianista con el talento de alguien que vende salchichas, si los precios no funcionan debido a la compensación. Y por último, supongamos que se eliminan todas las barreras que acabo de señalar, el que recibe la compensación va a tener un distinto talento para usar la compensación, por lo tanto hay que compensar la compensación de la compensación ad infinitum. Otro punto dentro de esto del igualitarismo es el célebre impuesto progresivo. Yo creo que es interesante, como sabemos en temas fiscales, que hay el impuesto proporcional y el progresivo. El proporcional está pagando el contribuyente en proporción al objeto imponible, y progresivo quiere decir que la alícuota progresa en la medida del objeto imponible. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Esto último, el progresivo. En primer lugar, si hemos entendido que los salarios e ingresos en términos reales dependen de las tasas de capitalización, si hay una alícuota muy alta para los que mayores rentas o patrimonios tienen, o cualquiera sea el objeto imponible, va a haber, también manteniendo los demás factores constantes, una retracción en la inversión. Al retraerse la inversión está afectando salarios e ingresos en términos reales en el margen. Por lo tanto, el impuesto progresivo es en realidad regresivo, primero. Segundo, esto es muy importante me parece a mí, el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto es todo lo que estamos en este cuarto, tenemos posiciones patrimoniales relativas de 2 a 6, de 3 a 1, etcétera, etcétera. Si pasa el rastrillo fiscal y hay un impuesto proporcional, todas las posiciones patrimoniales relativas quedaron intactas. Por supuesto, más flacas las carteras y las billeteras, pero quedaron intactas las relaciones. Sin embargo, con el impuesto progresivo, todas las posiciones relativas se alteraron. ¿Y qué importa alterar las posiciones relativas? Es que alteramos las votaciones y las asignaciones de recursos
que deseaba la gente o que consideraba más productiva. Y al alterar esas posiciones relativas hay más consumo de capital y con los efectos que acabo de decir sobre salarios e ingresos en términos reales. Y además es paradójico esto, porque pocos son los que niegan el hecho de que conviene aumentar la productividad y los rendimientos y sin embargo vía fiscal se castiga al más eficiente. Y por último, si tomamos en los orígenes del impuesto progresivo, los que estaban ubicados en el vértice de la pirámide patrimonial, al establecerse el impuesto progresivo, tienen una ventaja para los que hemos jugado al rugby, le están haciendo un handoff a los que vienen de abajo, porque los que vienen de abajo aumentan un poquito el 30, el 40, el 60, el 70, en fin, es un privilegio para los ricos, digamos en última instancia. Y conectado con esto, y como un correlato de esto, la movilidad social, que es uno de los aspectos esenciales de la sociedad libre, queda bloqueada. Queda bloqueada para subir y queda bloqueada para bajar. Y en realidad en una sociedad libre, alguien que es inepto para atender las necesidades del prójimo tiene que bajar con la velocidad necesaria y subir con la velocidad necesaria los que están en la línea de abajo, digamos, de la pirámide patrimonial. O sea, se establece a través del impuesto progresivo un sistema feudal.